En esta parte 3 del mejoramiento de alógamas vamos a ver la selección recurrente. De nuevo, la bibliografía que está abajo es la que recomiendo, los libros que ya les he mencionado en las otras presentaciones. En la clasificación que veníamos viendo de mejoramiento de alógamas, tenemos que hemos visto la selección masal, la selección en base a pruebas de progenio familiar, y ahora vamos a ver la selección recurrente, que tiene dos tipos de realizarla. Una es la selección simple o fenotípica, y la otra por habilidad combinatoria, tanto general como específica. Como selección recurrente incluiremos, en un sentido amplio, todo tipo de selección donde la población pozo resultante de un ciclo de selección es la población inicial del próximo ciclo de selección. El objetivo acá es mejorar la población con respecto a la población original en uno o más caracteres de interés. Por supuesto que siempre partimos de una población original, como le decía, una variedad criolla, una variedad mejorada, una variedad sintética, etcétera, que tenga suficiente variabilidad para los caracteres que queremos mejorar. En la selección recurrente consiste básicamente en un método que alterna selección y recombinación. O sea que seleccionamos los individuos que quieren ser como progenitores por características que nos interesan, mayor rendimiento, ciclo a floración, etcétera, o mayor contenido de aceite en soja, por ejemplo, y a esos individuos que seleccionamos los vamos a plantar otro año para realizar la recombinación. Con la selección lo que hacemos es elevar la frecuencia de los alelos favorables, o sea, esto es lo que veníamos viendo en genética de poblaciones, al ir seleccionando vamos aumentando aquellos alelos favorables. Y con la recombinación lo que buscamos es mantener la variabilidad, no perder la variabilidad original que teníamos o perder lo menos posible. Tenemos que tener en cuenta que siempre en el mejoramiento, una condición del mejoramiento es que vamos perdiendo parte de la variabilidad a medida que vamos avanzando en los ciclos de selección. La selección y recombinación se realizan en este caso en dos generaciones o en generaciones distintas, diferente a lo que era la selección masal, que tanto la selección y recombinación se realizan en una misma generación. Esta es la diferencia fundamental entre el tipo de selección masal y el tipo de selección con prueba de progenie que vimos en las presentaciones anteriores. Entonces, en este tipo de selección, la selección y recombinación es en una misma generación. En este esquema lo que vemos entonces que en un principio lo que tenemos es en una población C0, que es la población original heterogénea variable, seleccionamos plantas, obtenemos progenie, evaluamos esa progenie y tenemos una recombinación para empezar otro ciclo de selección. O sea que acá vemos que la población producto de la selección que realizamos, la población va a ser la base del nuevo ciclo de selección. Por eso se llama. En la selección, en los tipos de selección recurrente, entonces tenemos la selección simple o fenotípica, que en este caso es la selección semejante a la masal por el individuo. Seleccionamos fenotípicamente el individuo, o sea que tenemos una fuerte influencia del ambiente también. Y ese individuo son los que van a formar parte de el lote de recombinación y luego de futura población a seleccionar. El otro tipo de selección que podemos hacer es por aptitud combinatoria general o aptitud combinatoria específica. Por aptitud combinatoria general es cuando utilizamos como probador una plantas tester que son de variables, por ejemplo, una población de polinización abierta, donde tenemos variabilidad genética o tenemos heterogénea, y estas tester de base ancha, que se llama, una población de base ancha, van a ser las que van a polinizar las líneas que queremos evaluar para luego recombinar. Se pueden usar distintos diseños. Uno es el polycross. Este tipo de diseño en el que se colocan las plantas a evaluar
sorteadas al azar en un lote de evaluación o plantadas al azar, rodeadas con las líneas de la planta tester, que es de base ancha en este caso. Esto se utiliza mucho para el mejoramiento de alfalfa. En el mejoramiento de alfalfa se usa porque es difícil muchas veces manejar las flores, que son muy pequeñas, y tenemos un lote en el cual se pueden plantar el diseño al azar de las plantas a evaluar con las plantas tester o que van a polinizar, y se puede utilizar durante varios años. El otro tipo de evaluación es el de top cross. En el top cross nosotros lo que hacemos es eh, rodear las líneas que vamos a evaluar con las plantas de las líneas tester, que son de base ancha, como les dije, de una población de polinización abierta. Y nos aseguramos así, por ejemplo, por cada línea a evaluar, tenemos 2 o 3 líneas de plantas que van a polinizar para asegurarnos que llegue el polen de estas plantas. Finalmente, en dialelos lo que hacemos es cruzar a todos los padres que tenemos entre sí para lograr descendencia y evaluar la descendencia de cada uno de los cruzamientos. El otro tipo de selección recurrente es por aptitud combinatoria específica. En este caso, el tester que vamos a usar es un tester de base angosta o estrecha. Este tester pueden ser líneas puras, entonces tenemos acá una evaluación que es de mucha utilidad inclusive para la obtención de híbridos con posterioridad. Y finalmente, el otro tipo de selección que tenemos es la recurrente recíproca. En la recurrente recíproca lo que tenemos es 2 poblaciones que queremos mejorar y vamos a cruzar una población con respecto a la otra, o sea, cruzamos la población A por B y después la B por A, manejamos las semillas de cada población por separado y vamos a estar mejorando 2 poblaciones al mismo tiempo en base al polen o a los testers. Como tester va a ser la otra población. En la selección recurrente simple, nosotros lo que hacemos es, en una población base, seleccionar plantas. Estas plantas, una mazorca se va a dejar que se polinice libremente con el polen de las otras plantas y otra mazorca de la misma planta se van a autopolinizar. O sea que una tenemos que cubrir, protegerla para autopolinizarla. Lo mismo vamos a hacer con las otras plantas seleccionadas. Con las plantas, con las mazorcas de autopolinización, esa semilla la vamos a guardar para un tercer año de recombinación. Y con las semillas de las mazorcas de polinización libre, vamos a sembrarla un segundo año en un lote de evaluación de estas semillas para realizar la selección de las plantas en base al rendimiento, a la producción de aceite, depende del carácter que estemos seleccionando. Entonces, en base a este segundo año de selección, acá hemos eliminado la familia 2, nos quedamos con la 1 y la 3, entonces volvemos a las semillas que hemos guardado el año 1, autopolinizadas, mezclamos la semilla de las seleccionadas, de la 1 y la 3, proporcionalmente esta semilla la mezclamos y sembramos un lote al tercer año de recombinación. Este lote de recombinación va a ser la población original o que va a ser, que puede dar un inicio a otro ciclo de selección. Por eso la selección recurrente. En el caso de la selección recurrente por aptitud combinatoria general y específica, lo que hacemos es también seleccionar en la población base las plantas que vamos a, por un lado, autofecundar, las flores femeninas las vamos a autofecundar, y otra flor de la misma planta va a ser polinizada por el tester de base ancha cuando queremos medir aptitud combinatoria general, en este caso una población o una variedad de polinización abierta, y si queremos medir aptitud combinatoria específica, lo que vamos a usar como plantas que van a aportar el polen va a ser líneas puras. Cada una de estas plantas van a ser líneas puras y con eso polinizamos la otra flor de la misma planta que estamos seleccionando en la población.
Lo que hacemos posterior, esto en el primer año. Lo que hacemos luego es, entonces, las mazorcas, los granos que se produzcan, de los autopolinizados los vamos a guardar para el ciclo 3, para sembrar el lote de recombinación, y los que han sido los granos obtenidos de la polinización por un tester de base ancha o de base angosta, depende de lo que estemos midiendo, vamos a plantar al segundo año un lote de evaluación de plantas, digamos, con la semilla del cruzamiento por el tester de base ancha o el tester de base angosta, de líneas puras. En ese entonces lote de evaluación lo que vamos a hacer es seleccionar plantas, familias, digamos, que obtenemos de estos cruzamientos, y en este caso eliminamos la número 2 y nos quedamos con la 1 y la 3. En ese caso volvemos entonces a las semillas guardadas de autopolinización, mezclamos la 1 y la 3, las semillas en forma proporcional, y las sembramos en un lote aislado el tercer año para que se recombinen. Acá entonces se produce la recombinación y estas semillas estas plantas, digamos que esas semillas que se obtengan de este lote de recombinación, va a ser la población de origen del otro ciclo de selección por selección recurrente recíproca. Bien, recién mencionaba entonces que podíamos evaluar aptitud combinatoria general y específica. Cuando probamos la población base con con el polen de un testero probador de base genética amplia, o sea, una variedad de polinización abierta o una población mejorada o una mezcla de híbridos, podemos usar el polen para fecundar la planta que seleccionamos. Estamos evaluando la aptitud combinatoria general. Sin embargo, cuando el probador es una línea pura, estamos evaluando la aptitud combinatoria específica y es un probador de base estrecha, y medimos la aptitud combinatoria específica. Con la aptitud combinatoria general, lo que estamos evaluando es en esas plantas madres de la población original, las vamos a estar seleccionando por varianzas aditivas, por la capacidad que tiene esa planta de cruzarse con el polen de todas las plantas de la población. Con aptitud combinatoria específica, lo que vamos a estar evaluando es la capacidad que tiene esa planta que vamos a seleccionar, y que estamos seleccionando varianzas por dominancia, la capacidad que tiene de cruzarse con una línea específica, de línea pura específica. Y estamos midiendo la aptitud combinatoria específica. Este último tipo de aptitud combinatoria nos sirve también para la obtención de híbridos, que vamos a ver más adelante. En el caso de la selección recurrente recíproca, nosotros queremos mejorar en este caso una población A y dos poblaciones, una población A y una población B. O sea que vamos a usar como tester el polen de la población A para fecundar la población B, y viceversa para mejorar la población B usando como tester la población A. ¿Qué hacemos? Seleccionamos plantas entonces en las poblaciones bases A y B. Estas plantas que vamos a seleccionar, vamos por un lado a una de las flores femeninas, la vamos a autofecundar, y por otro vamos a usar el polen de la población A para fecundar otras flores de la misma planta de la población B. Lo mismo vamos a hacer en el caso de la población A utilizando el polen de la población B. En ese caso vamos a generar entonces semillas generadas de autopolinización que vamos a guardar para utilizar en el tercer año en la recombinación. Y las semillas, productos de la fecundación por el polen de A y B, en los dos casos, vamos a usarlas para un segundo año en el que vamos a sembrar esas semillas para evaluar en ensayos comparativos de rendimiento. O sea que vamos a tener ensayos con semillas de cruzamiento de A por B y de B por A. En base a estos resultados vamos a seleccionar las familias y vamos a volver a las plantas autopolinizadas, a las semillas guardadas de autopolinizaciones, y nos quedamos con las semillas y mezclamos las semillas de las plantas o de las plantas seleccionadas, las mezclamos y sembramos lotes con las semillas de las plantas seleccionadas el tercer año. Entonces vamos a tener un lote de las semillas seleccionadas de A por B y de B por A. Y o sea que hemos obtenido acá
plantas que vamos a ir mejorando y como tester la población recíproca, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a ir seleccionando es dos poblaciones al mismo tiempo. En resumen, con la selección recurrente, entonces, implica una etapa de selección y una recombinación, como lo planteamos. La etapa de selección y recombinación se producen en una misma generación, a diferencia de la selección masal, en dos generaciones y no en una generación como la selección masal. Acá tenemos una selección, en una generación realizamos la selección y en otra generación la recombinación. Se pueden realizar varios ciclos y la población resultante de un ciclo de selección es la población inicial del próximo ciclo. Y este ciclo se puede repetir 3, 4, 5 veces hasta tener la población mejorada que buscamos. A su vez, en la selección recurrente recíproca, nosotros estamos mejorando dos poblaciones al mismo tiempo y se evalúan por aptitud combinatoria general. Otra cosa que hemos visto entonces es que tenemos plantas tester y diseños con las plantas tester para poder evaluar aptitud combinatoria general, que es un tester que se utiliza un tester de base ancha, o aptitud combinatoria específica en que usamos un tester de base angosta que puede ser una línea pura.